Atrapé a mi esposa engañándome 2 veces en 3 años, la dejé y ahora soy feliz con alguien más mientras ella está atrapada en una casa que no puede pagar con un tipo que la dejó en la ruina. Estuve casado con mi esposa por 10 años. Tuvimos una relación que muchos hubieran calificado como estable. Teníamos 2 hijos pequeños, una casa bonita en los suburbios de Florida y trabajos que nos permitían vivir cómodamente. Yo trabajaba en finanzas, lo que significaba largas horas en la oficina, pero un buen sueldo. Ella tenía un trabajo remoto que le permitía manejar su propio tiempo, algo que siempre agradeció. Lo que nunca imaginé es que ese tiempo libre también le daría el espacio perfecto para ocultar lo que estaba haciendo a mis espaldas. La primera vez que me engañó fue hace 3 años. Era un tipo del gimnasio al que iba todos los días. Al principio, yo no sospechaba nada. De hecho, fui yo quien la animó a inscribirse porque decía que se sentía insegura con su cuerpo después de tener a nuestro segundo hijo. ¿Te hará bien? Saldrás un rato, despejarás la mente, le dije. Gran error. Lo que comenzó como clases de yoga matutinas se convirtió en constantes visitas al gimnasio, luego en cenas con su grupo de amigas y finalmente en noches en las que llegaba a casa pasada la medianoche. No me di cuenta de la verdad hasta que una amiga en común me contó que la había visto con otro hombre en un restaurante, en una cita romántica. No quise creerlo, pero la duda ya estaba sembrada. La confronté, y al principio lo negó, pero cuando le mostré mensajes que encontré en su teléfono, finalmente admitió la verdad. Había estado saliendo con ese hombre durante meses. Me rogó que no la dejara, que había sido un error, que nuestro matrimonio era más importante que una aventura sin sentido. Y como un idiota, la perdoné. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Nos metimos en terapia de pareja, intentamos reavivar la relación, y por un tiempo, funcionó. Parecía más presente, más amorosa, más dispuesta a esforzarse por hacer las cosas bien. Pero con el tiempo, las viejas costumbres volvieron. Y yo, ciego y necesitado de creer que nuestra familia era más fuerte que una traición, ignoré todas las señales. Perdonar a mi esposa la primera vez fue probablemente el mayor error que cometí en toda mi vida. No porque sea incapaz de perdonar en general, sino porque ella nunca se arrepintió de verdad. Lo entendí demasiado tarde. En su mente, mi perdón no fue una segunda oportunidad para reconstruir nuestro matrimonio, sino una confirmación de que siempre podría hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias reales. Después de aquella primera infidelidad, intenté salvar nuestro matrimonio con todas mis fuerzas. Nos metimos a terapia de pareja, le dediqué más tiempo a la relación, empecé a dejar el trabajo a horas más razonables para estar más en casa, y planeé vacaciones familiares con la esperanza de que el cambio de ambiente ayudara a reavivar la conexión entre nosotros. Hubo momentos en los que pensé que lo estábamos logrando, pero ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo fue un espejismo. Mi esposa comenzó a distanciarse de nuevo lentamente, como si el patrón se repitiera con más sutileza esta vez. Las excusas regresaron, pero fueron diferentes. En lugar de pasar más tiempo en el gimnasio, empezó a hablar de lo mucho que necesitaba salir con amiga. No quiero sentir que mi vida gira en torno a ser madre y esposa, me decía. Y yo, en un intento de demostrarle que confiaba en ella, le daba espacio. Lo que no sabía era que ese espacio lo estaba usando para otra relación secreta. Si la primera infidelidad me tomó por sorpresa, la segunda me dejó completamente destrozado. Y lo peor fue cómo me enteré. Una noche, llegó a casa tarde, pasadas las 2 de la mañana. No era la primera vez, así que intenté actuar con normalidad, aunque en el fondo me consumía la ansiedad. Me metí en la cama y esperé a que entrara a la habitación. Cuando finalmente lo hizo, noté algo que me revolvió el estómago. Traía puesta ropa completamente distinta a la que tenía cuando salió. ¿Te cambiaste? Le pregunté con voz tranquila. Se congeló por un segundo antes de soltar una risita nerviosa. Oh, sí, una de mis amigas derramó vino en mi blusa y me prestó una suya. Su respuesta fue rápida, pero algo en su tono me hizo sentir que estaba mintiendo. Años de matrimonio me habían enseñado a reconocer la forma en la que desviaba la mirada cuando trataba de ocultar algo. Pero no dije nada. No todavía. Al día siguiente, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Desde la primera infidelidad, me prometí a mí mismo que no revisaría sus cosas, que debía confiar. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Y ahí estaba. Mensajes con otro hombre. Peores que la primera vez. No eran solo charlas amistosas o coqueteos inocentes. Eran confesiones de amor, de deseo. Hablaban sobre escaparse juntos, sobre lo asfixiante que era su vida conmigo, sobre cómo él la hacía sentir viva. Y lo que más me dolió, hablaban de mí como si yo fuera un simple obstáculo en su camino, un peso muerto del que ella debía deshacerse eventualmente. Mi mente se nubló. No sentí tristeza en ese momento. No sentí dolor. Solo un frío vacío que me recorrió el cuerpo. Decidí no confrontarla de inmediato. No esta vez. Si algo había aprendido de la primera infidelidad era que los engañadores siempre tienen una coartada, siempre intentan manipular la narrativa. Así que hice algo diferente. Esperé.
Durante las siguientes semanas, me convertí en un hombre que ya no reconocí. Siempre había sido alguien que confiaba, que intentaba ver lo mejor en las personas, pero ahora estaba en modo supervivencia. Cada palabra que salía de su boca, cada excusa que me daba, cada movimiento que hacía cuando pensaba que yo no estaba mirando, todo lo analizaba con una frialdad que antes no poseía. No iba a dejar que me viera venir esta vez. Seguía actuando como el esposo comprensivo, como el hombre que aún creía en ella. Y mientras ella seguía adelante con su juego, yo estaba recolectando todo lo que necesitaba para que cuando llegara el momento, no tuviera ninguna escapatoria. Sabía que no bastaba con mensajes de texto. Las palabras siempre pueden tergiversarse, reinterpretarse, excusarse. Necesitaba más. Así que, un día, con el corazón latiendo con furia en mi pecho, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Contraté a un investigador privado. No me sentía bien haciéndolo. Pero ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mis hijos, de mi familia, de todo lo que habíamos construido y que ella estaba destruyendo sin remordimiento. Se trataba de la verdad. El investigador no tardó en entregarme lo que necesitaba. Fotos de ella con él. No en cenas con amigas, no en reuniones de trabajo como había dicho. No. Fotos de ellos entrando a un hotel juntos, caminando por la playa tomados de la mano, besándose en su auto a pocas calles de nuestra casa. Ahí estaba la prueba. Irrefutable. La noche que decidí confrontarla, sentí una calma extraña en mi interior. Sabía que esto sería el final, pero en lugar de tristeza, sentí alivio. Me senté en la sala esperando que llegara, con las fotos impresas sobre la mesa. Cuando entró por la puerta y me vio allí, con ese rostro serio que rara vez tenía, lo supo. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. Levanté las fotos y las deslicé por la mesa hacia ella. Explícame esto. Su rostro pasó de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Sus ojos escanearon las imágenes, y luego me miraron a mí, como si estuviera buscando una manera de controlar la situación, como si todavía creyera que podría engañarme. No es lo que piensas. No. La interrumpí, mi voz firme, sin temblores. No le iba a dar la oportunidad de enredarme en sus mentiras esta vez. No me digas que es un malentendido. No me digas que es solo un amigo. No me tomes por estúpido. Ella tragó saliva, incapaz de hablar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Silencio. ¿Cuánto tiempo, maldita sea? Bajó la cabeza y murmuró algo que apenas pude escuchar. 6 meses. 6 meses. Había estado con este tipo mientras yo todavía intentaba reparar lo que ella había roto la primera vez. Mientras yo creía que estábamos reconstruyendo nuestra relación, ella ya estaba destruyéndola de nuevo. Me levanté, sintiendo una rabia que nunca antes había experimentado. Quiero el divorcio. Ella se quedó helada. No. Espera, podemos hablarlo, podemos intentar. Me reí. Una risa amarga, sin alegría. ¿Intentar qué? ¿Otra vez? ¿Para que dentro de unos años vuelvas a hacer lo mismo con otro imbécil? No. Se acabó. Intentó llorar, intentó suplicarme, pero yo ya no estaba ahí. Algo dentro de mí se había roto, y no había manera de repararlo. Si hay algo que aprendí de la primera vez que me engañó, es que no podía dejar cabos sueltos. La infidelidad no solo destruye la confianza en una relación, sino que también convierte el divorcio en una guerra. Y esta vez, yo iba a estar preparado. Mientras ella intentaba arreglarlo con disculpas huecas y lágrimas que ya no me importaban, yo me dedicaba a hacer lo que debía hacer. Hablé con mi abogado y le entregué todas las pruebas. Él me miró con aprobación y me dijo que esto me pondría en una gran ventaja. En nuestro estado, la infidelidad podía influir en la división de bienes y en la custodia de los niños. Lo siguiente que hice fue congelar todas nuestras cuentas conjuntas. No quería que sacara dinero y se fuera de compras para distraerse mientras planeaba cómo librarse de esto. Cambié las contraseñas de mis cuentas personales, revisé el contrato de la casa y aseguré todo lo que me pertenecía. No iba a darle ni un centavo más de lo necesario. Luego, se lo conté a nuestros amigos y familiares. No con ira, no buscando venganza, sino con la simple verdad. Había aprendido que, en estos casos, los engañadores siempre intentan controlar la narrativa. Se hacen las víctimas, inventan excusas, dicen que la relación ya estaba rota antes de que sucediera el engaño. No iba a darle esa oportunidad. Cuando la noticia se esparció, su mundo comenzó a desmoronarse. Nuestra familia y amigos dejaron de hablarle. Su propia madre me llamó para decirme cuánto lo lamentaba, que nunca imaginó que su hija fuera capaz de hacer algo así. Mi suegro, un hombre serio y de pocas palabras, me estrechó la mano con una mezcla de tristeza y respeto. Pero el golpe más fuerte para ella vino cuando el otro hombre, su amante, decidió que no quería cargar con el desastre que había causado. Una noche, 2 semanas después de que le pidiera el divorcio, ella llegó a casa destrozada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y apenas podía hablar. Él me dejó, susurró. No sentí nada. Ni alegría ni satisfacción. Solo vacío. No es mi problema, respondí fríamente. Intentó tocar mi brazo, pero la aparté.
Por favor, podemos arreglarlo, dijo, con voz temblorosa. La miré a los ojos. No, no hay nada que arreglar. Desde ese momento, comenzó la fase más patética de su intento por detener lo inevitable. Pasó de suplicarme, a enojarse, a intentar manipularme con los niños. Me decía que estaba destruyendo nuestra familia, que lo pensara bien, que los niños necesitaban a sus padres juntos. Pero yo ya no iba a caer en sus juegos. No fui yo quien destruyó nuestra familia, le dije una noche, cuando intentó usar ese argumento otra vez. Fuiste tú. Nuestro divorcio avanzó rápido, gracias a mi abogado y a la montaña de pruebas que tenía contra ella. Se llevó una parte justa, pero lejos de lo que hubiera querido. Perdió la casa porque no podía pagarla sola. Tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño y empezar a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Lo peor para ella fue darse cuenta de que, mientras su vida se venía abajo, la mía solo mejoraba. Había pasado años atrapado en un matrimonio basado en mentiras, sin darme cuenta de cuánto me estaba hundiendo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. El día que el divorcio se finalizó fue el día en que sentí que realmente podía respirar de nuevo. No voy a mentir, no fue un proceso fácil. Los divorcios rara vez lo son, y menos cuando hay niños de por medio. Hubo momentos en los que me sentí agotado, en los que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que esas dudas me golpeaban, recordaba una simple verdad: ella me destruyó no una, sino 2 veces. Y la segunda vez, lo hizo con total consciencia de lo que estaba haciendo. Una persona que te ama no te hace eso. Después del divorcio, mi exesposa intentó mantenerse en contacto más allá de lo necesario. Usaba cualquier excusa para llamarme, para enviarme mensajes, para pedirme favores absurdos que claramente no necesitaba. ¿Sabes de algún electricista bueno? Algo en mi departamento no está funcionando. ¿Puedes ayudarme a encontrar un nuevo seguro para el auto? Me siento muy sola últimamente, ¿podemos hablar un rato? No, no podíamos hablar. No podíamos ser amigos. No tenía ninguna intención de darle la más mínima puerta de entrada de nuevo a mi vida. Me concentré en mí mismo. Pasé más tiempo con mis hijos, me reencontré con viejas amistades que había descuidado por enfocarme en salvar un matrimonio condenado, y empecé a hacer las cosas que siempre había postergado. Viajar, inscribirme en el gimnasio, aprender nuevas habilidades. Y en algún punto, conocí a alguien. No fue algo que busqué de inmediato, ni algo en lo que pensé hasta meses después del divorcio. Simplemente, ocurrió. Era una mujer con una historia parecida a la mía, su esposo la había engañado, y había pasado por un divorcio difícil. Nos conocimos a través de amigos en común, al principio, solo hablábamos de manera casual. Pero con el tiempo, nos fuimos acercando más y más, hasta que un día, supe que quería estar con ella. Lo diferente con ella era que no tenía que forzar nada. No tenía que preocuparme por si me estaba ocultando algo, no tenía que analizar cada palabra que decía, no tenía que estar constantemente alerta esperando el siguiente golpe. Era fácil. Pero lo más irónico de todo es que mi exesposa no tardó en enterarse. No sé cómo lo supo, pero una noche recibí un mensaje de ella. Exesposa, ¿así que ya estás con alguien más? Ignoré el mensaje. No tenía por qué responderle. Pero al día siguiente, me llamó. Contra mi mejor juicio, contesté, solo para escuchar lo que tenía que decir. No puedo creer que ya estés saliendo con alguien, dijo con una mezcla de rabia y tristeza en su voz. ¿Tan rápido me reemplazaste? Me reí. No pude evitarlo. ¿De verdad estás preguntando eso? Tú, que me engañaste 2 veces, que llevabas meses acostándote con otro tipo mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio. Pero eso fue diferente. Explotó. No lo planeé, solo pasó. Me quedé en silencio por un momento, intentando procesar lo absurda que era su lógica. Y lo mío tampoco fue planeado, dije finalmente. Solo pasó. Silencio. Yo, murmuró, pero no encontró las palabras. Ya no me importaba lo que tenía que decir. Mira, no te debo ninguna explicación. Ya no somos nada. Haz tu vida y déjame hacer la mía. Colgué antes de que pudiera responder. Esa fue la última vez que hablamos de algo que no fuera sobre nuestros hijos. Y la verdad, fue liberador. Pero lo más curioso de todo es que, mientras mi vida mejoraba, la suya iba en picada. Su amante la dejó. Sus amigos la abandonaron. Financiar una casa con un solo sueldo no le resultó tan fácil como pensaba, y ahora estaba atrapada en una situación de la que no podía salir. Con cada mes que pasaba después del divorcio, sentía que mi vida se estabilizaba más. La ansiedad constante, la inseguridad, la tristeza, todo eso quedó atrás. Me sentía libre, me sentía en paz. Mi nueva pareja era todo lo que mi ex no fue: honesta, confiable, y sobre todo, alguien que realmente quería construir algo conmigo en vez de destruirlo a escondidas. Desde el principio, nuestra relación fue sincera y abierta. No había juegos, no había manipulación, no había ese miedo constante de que, en cualquier momento, me apuñalaran por la espalda. Era algo completamente distinto a lo que había experimentado en mi matrimonio. Mis hijos también notaron la diferencia.
Aunque al principio les costó adaptarse a la nueva dinámica, con el tiempo se dieron cuenta de que su padre estaba mejor, más feliz. Eso también los hizo a ellos más felices. No había más tensión en la casa, no había más peleas a escondidas, no había más silencios incómodos cuando su madre y yo estábamos en la misma habitación. Pero mientras mi vida avanzaba, la de mi exesposa se venía abajo. Después de que su amante la dejara, las cosas empezaron a ir mal para ella en todos los aspectos. Perdió muchos amigos, porque la mayoría de las personas en nuestro círculo sabían lo que había hecho y no querían estar cerca de alguien. También comenzó a tener problemas económicos. La casa que tanto se esforzó por quedarse en el divorcio se estaba convirtiendo en una carga que no podía manejar sola. Un día, mi hijo mayor me contó algo que no me sorprendió en lo más mínimo. Mamá dice que tal vez tengamos que mudarnos, me dijo, con tono neutral. No pregunté más, pero en el fondo, lo sabía. No podía pagar la hipoteca sola. Cuando nos divorciamos, ella luchó con todo para quedarse con la casa. Era su orgullo, su territorio, la prueba de que no había perdido todo. Pero la realidad es que, sin mi sueldo para ayudar a cubrir los gastos, mantenerla se volvió un desafío imposible para ella. Semanas después, recibí un correo electrónico de ella. No un mensaje de texto, ni una llamada. Un simple correo, como si estuviera escribiendo a un desconocido. Hola. Sé que no tenemos la mejor relación ahora mismo, pero quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos en persona? Lo pensé por un momento. No quería volver a abrir esa puerta. No quería que intentara manipularme, o que trajera a colación su drama personal para hacerme sentir culpable. Pero al final, acepté. No porque me importara lo que estaba pasando con ella, sino porque quería ver qué excusa iba a usar esta vez. Nos reunimos en una cafetería. Cuando entré, la vi sentada en una mesa en la esquina, con el rostro más cansado y derrotado que le había visto en años. Gracias por venir, dijo con una sonrisa forzada cuando me senté frente a ella. ¿De qué querías hablar? Pregunté sin rodeos. Suspiró y miró hacia la mesa antes de decir lo que ya sospechaba. No puedo mantener la casa, admitió. Está siendo demasiado para mí. Me equivoqué al pensar que podía hacerlo sola. Me crucé de brazos y esperé. Sabía que eso no era todo. Quiero saber si podemos, si hay alguna forma en la que puedas ayudarme. Tal vez podrías, hizo una pausa, como si le costara decirlo, comprar mi parte y quedarte con la casa. Tuve que contener una carcajada. ¿Quieres que compre la casa? ¿Después de que peleaste por ella en el divorcio? Se removió en su asiento, incómoda. Pensé que podría manejarlo, pero ahora veo que no. La miré por un momento, tratando de entender en qué punto de su mente pensó que esto era una buena idea. Luego, negué con la cabeza. No, no quiero la casa. ¿Tú peleaste por ella? Tú la querías. Ahora es tu problema. Vi cómo su rostro se desmoronaba. Estaba esperando que la rescatara, que volviera a ser el hombre que siempre solucionaba sus problemas. Pero ese hombre ya no existía. Pero, ¿y los niños? Intentó argumentar. Sería bueno para ellos seguir en la misma casa. ¿Ellos están bien? La interrumpí. Lo único que les afecta es verte a ti hacer este drama constantemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me hagas esto. No después de todo lo que pasamos. Solté una risa amarga. ¿Después de todo lo que pasamos? ¿Hablas en serio? Tú me engañaste. 2 veces. Tú destruiste este matrimonio. Yo solo me encargué de recoger los pedazos. Su boca se abrió, pero no encontró qué decir. Me levanté de la mesa y la miré una última vez. Espero que encuentres la manera de solucionar esto, pero yo no tengo nada que ver con tus problemas. No más. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que ya no sentía ni rabia ni tristeza por todo lo que había pasado. No tenía resentimiento hacia ella, ni ganas de vengarme. Simplemente, ya no me importaba. Y cuando alguien deja de importarte, ahí es cuando realmente lo superaste. Las siguientes semanas fueron una confirmación de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Mis hijos estaban felices cuando estaban conmigo, mi relación con mi nueva pareja avanzaba de manera natural, y por primera vez en mucho tiempo, mi vida tenía estabilidad. Pero para mi ex esposa, las cosas solo empeoraban. No podía vender la casa porque el mercado estaba terrible y su deuda era demasiado alta. No podía pagar la hipoteca. Sus intentos por mantener la vida que tenía cuando estaba casada fracasaban una y otra vez. La gente que la había apoyado en su aventura con su amante ya no estaba ahí. Descubrió, como muchos infieles, que una vez que la emoción del engaño desaparece, lo único que queda es la realidad cruda y fría de sus decisiones. Y ahí estaba ella, sola. Un día, mi hijo menor me dijo algo que, aunque ya lo sospechaba, aún me sorprendió. Mamá me dijo que te extraña. Estábamos en el auto, volviendo de la escuela. Sentí como mi mandíbula se apretaba ligeramente, pero no dejé que mi expresión cambiara. ¿Así? Respondí con calma. Sí. Dijo que cometió un error y que desearía poder volver atrás en el tiempo. No dije nada por un momento.
No quería llenar la cabeza de mis hijos con mis opiniones sobre su madre. Así que simplemente asentí y cambié de tema. Pero por dentro, lo único que podía pensar era, sí, claro que se arrepiente. Se arrepiente porque ahora está sola y fracasó en todo lo que pensó que le haría más feliz. La prueba final de que realmente había tocado fondo llegó unas semanas después. Un viernes por la noche, cuando mis hijos ya estaban dormidos y yo estaba en mi sala viendo una película con mi pareja, recibí un mensaje de mi exesposa. ¿Exesposa? ¿Podemos hablar? Ignoré el mensaje. Media hora después, otro. Exesposa, por favor, solo necesito que me escuches. Suspiré, aunque sabía que no debía, contesté. ¿Yo? ¿Qué quieres? Tardó unos minutos en responder. Exesposa, lo arruiné todo, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Ahora quería reflexionar sobre su vida? ¿Esperaba que le diera alguna respuesta que la hiciera sentir mejor? Exesposa, no sé en qué estaba pensando. Pensé que era lo correcto, pensé que estaba siguiendo mi corazón. Pero todo lo que hice fue destruir lo que más importaba. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no tenía sentido decirlo. Pasaron unos minutos más y llegó otro mensaje. Exesposa, extraño nuestra vida. Extraño nuestra familia. Extraño, a ti. Ahí estaba. La gran revelación. Ahora que lo había perdido todo, quería recuperarlo. Quería volver al pasado, borrar sus errores, rehacer su vida como si nada hubiera pasado. Pero el pasado no se puede cambiar. Respiré hondo antes de escribir mi respuesta. No puedes extrañar algo que fuiste tú quien destruyó. Silencio. Pude imaginarla leyendo esas palabras, sintiendo el peso de la realidad que ella misma creó. Esa fue la última vez que intentó hablarme sobre nosotros. Después de eso, mi vida siguió avanzando. Supe que eventualmente tuvo que vender la casa con una pérdida enorme y mudarse a un pequeño departamento con los niños. Ya no tenía la vida lujosa y cómoda que una vez tuvo. Pero lo más importante es que ya no tenía ningún poder sobre mí. El día que finalmente sentí que todo había terminado no fue cuando firmé los papeles del divorcio, ni cuando ella me envió aquel mensaje lleno de arrepentimiento. Fue una tarde cualquiera, mientras estaba en el parque con mis hijos, viendo cómo corrían y reían sin preocupaciones. Me di cuenta de que no estaba pensando en ella. No estaba reviviendo el pasado ni sintiendo resentimiento. Ya no cargaba con la traición, ni con la rabia, ni con el dolor. Solo estaba allí, disfrutando el momento con las personas que realmente importaban. Mi vida había cambiado por completo en un año. Pasé de ser un hombre atrapado en un matrimonio basado en mentiras, a alguien que finalmente entendía su propio valor. Aprendí que no importa cuánto ames a alguien, si esa persona no te respeta, el amor no es suficiente. Mi relación con mi nueva pareja seguía fortaleciéndose. No era perfecta, ninguna lo es, pero la diferencia era abismal. No había mentiras, no había secretos, no había inseguridad. Solo dos personas que se querían y se apoyaban mutuamente. Mis hijos también estaban mejor. Aunque el divorcio fue difícil al principio, ahora estaban más felices y tranquilos. Ya no vivían en un ambiente tenso, ya no tenían que escuchar discusiones en la casa, ya no sentían esa sensación de que algo estaba mal incluso cuando no entendían qué era. Y mi ex esposa, bueno, su vida siguió en caída libre. Escuché por conocidos en común que intentó salir con otros hombres, pero después de lo que hizo, su reputación estaba arruinada. Nadie quería involucrarse con alguien que destruyó su propio matrimonio por un capricho. La mayoría de nuestros antiguos amigos se alejaron de ella, no porque fueran crueles, sino porque entendían lo que había hecho y no querían estar cerca de alguien así. Al final, ella se quedó atrapada en la misma casa que peleó tanto por quedarse, hasta que tuvo que venderla a pérdida porque no podía pagarla sola. Se mudó a un departamento modesto, sin el estilo de vida que solíamos tener juntos. Pero lo que más le dolió no fue perder la casa, ni el dinero, ni la estabilidad. Fue darse cuenta de que yo había seguido adelante sin ella. Porque eso es lo que más odian los infieles, que la persona que traicionaron siga adelante y sea feliz sin ellos. Lo último que supe de ella fue que intentó volver a salir con el tipo con el que me engañó, pero él no quería nada serio. Para él, ella nunca fue la persona con la que quería formar una familia, solo fue una aventura pasajera, algo prohibido y emocionante. Una vez que perdió lo prohibido, perdió el interés. Y así terminó la historia. No de una forma espectacular ni con un gran final cinematográfico, sino de la forma en la que terminan todas las historias de infidelidad, con el engañador enfrentando las consecuencias de sus acciones y con la persona traicionada encontrando la felicidad lejos de ellos.